Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con nuestro programa. Este programa va a estar dedicado a estos días conmemorables aquí, lo que es en México, que son estos días, que son días de muertos. Pues bueno, a través de la historia nosotros hemos conocido que por lo menos en nuestro país, que es México, que es a lo mejor un país rico en tradiciones, en leyendas, en mitos, también es muy particularmente señalado por su tradición por el Día de Muertos. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la muerte se va trascendiendo a través de nuestra propia cultura, cómo es que fue evolucionando hasta llegar el día de hoy a lo que nosotros conocemos, ¿no? El día de pedir calaverita, el día de muertos, de por qué se pone la ofrenda, cómo se debe poner la ofrenda. Bueno, eso también depende de cada región del país, porque no todos somos específicamente, no todo se pone de la misma manera, pero sin saber que a lo mejor a lo largo de la historia la muerte es una situación muy particular. ¿Por qué es particular? Porque al fin y al cabo es parte de la vida. Como hemos hablado durante algunos programas, la muerte al fin y al cabo es la que es una característica, más bien es un proceso que al fin y al cabo todos vamos a llegar a ese momento. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar del tema? Porque nos cuesta trabajo a lo mejor cuando una persona se va. Es a lo mejor la muerte es una situación muy particular, porque son situaciones que nos vamos preguntando, ¿no? De manera particular, ¿por qué murió? ¿Por qué pasó esto? Todas esas incógnitas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la muerte genera muchos sentimientos, muchos paradigmas, unas situaciones. Empezamos a preguntarnos tantas cosas acerca de la muerte, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué a lo mejor las personas más antiguas de nuestro país, en nuestro México prehispánico, porque le hacían tanto culto a la muerte, como se lo hacían, porque cuando muere una persona se le hace estas situaciones, porque le hacen estas características. Cómo es que a lo largo del tiempo todavía esa influencia del México prehispánico lo vemos tanto en la actualidad. Seguimos con esa influencia de esa cultura, que porque esta parte de a lo mejor los enfermos ya a lo mejor en fase terminal ya tienen un grado de ya para poder morir. Entonces aquí cada situación es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser diferente debido a que a lo mejor cada muerte que conocemos de los seres queridos, de los amigos, al fin y al cabo, todos es por un proceso que nos impacta. La muerte al fin y al cabo siempre nos va a impactar. A lo mejor aunque nos estemos preparando o no nos estemos preparando, siempre va a ser un impacto. Puede ser un impacto muy grande, puede ser un impacto pequeño, pero al fin y al cabo siempre nos queda una incertidumbre ante la muerte de una persona que nosotros conocemos. Puede ser vecino, puede ser una persona querida, o una persona que a lo mejor pues a lo mejor sí teníamos diferencias, pero al fin y al cabo ese tipo de muerte nos genera tanto conflicto y nos genera esa incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión es preguntar esta situación. Toda esta parte de que a lo mejor gozamos en la vida, cómo se va a ir desmarañando durante esta parte de este proceso ante la muerte, ¿no? Entonces, todo lo que planeamos, todo lo que vivimos, al fin y al cabo, todo lo que gozamos en nuestra misma vida, se ve en una situación que nos promete esta situación, ¿no? A lo mejor la situación de lo que es la misma muerte, ¿no? Entonces, vamos a ir verificando estas situaciones a través de lo que es la muerte, a través de nuestra cultura, que es nuestro propio México, ¿no? Sabemos que México es también rico en varias culturas. Aquí vamos a hablar de manera general, no nos vamos a especificar en una sola cultura porque pues
es muy extenso, la verdad es demasiado extenso hablar de nuestro México cultural, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo a través de la historia de nuestro México prehispánico la muerte se va a ir desarrollando, se va a ir generando hasta llegar el día de hoy, que nosotros a través de que, si se dan cuenta, a través teniendo muchas tecnologías y muchas situaciones que a lo mejor vamos cambiando, ¿no? A lo mejor esta situación va siendo cambiante, pero no nos genera a lo mejor mayor conflicto, porque en estas fechas es algo muy conmemorable, ¿no? Hasta los países, a otros países les genera curiosidad de por qué México sigue con estas tradiciones, ¿no? Pero sin saber que estas tradiciones nos hacen sentir adecuados a nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, no sé ustedes, a lo mejor muchos mexicanos pusieron su ofrenda, pusieron en honor a las personas que ya no se encuentran. A lo mejor a raíz de la pandemia, pues muchas personas se fueron y aumentaron más estas situaciones de poner fotografías en su ofrenda. Vamos a ir verificando cómo estas situaciones de la muerte nos va a ir cambiando, va a irse modificando, sí, pero teniendo una particularidad de que en la actualidad pues seguimos con esta costumbre, seguimos con estas tradiciones que pues por muchos siglos han sido parte de nosotros mismos, ¿no? Que al fin y al cabo va siendo de generación en generación, es algo que nosotros vamos aprendiendo, aprendimos de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ahora a lo mejor podemos enseñarle a los sobrinos, a los hijos, a los que a lo mejor siguen después de nosotros, ¿no? Esta parte de esta tradición es muy muy importante, ¿no? Entonces aquí podemos decir que a lo mejor la creencia en los fenómenos inexplicables son asociados a la naturaleza, ¿no? A lo que tienen, a lo mejor lo que no tienen una explicación lógica, otros pueden tenerlo, pero al fin y al cabo esto es lo que va generando que nosotros vayamos creyendo en esta parte de leyendas, de mitos, de a lo mejor esta parte va haciendo que a través de las leyendas, de los mitos, nosotros vayamos generando ritos, que en este caso se puede decir que es el día, en este caso el Día de Muertos, ¿no? Al poner una ofrenda, al conocer, a lo mejor muchos conocerán a lo mejor leyendas acerca de la Llorona, a lo mejor de muchas regiones, cada uno tiene ciertas leyendas, ciertos mitos, pero a través de esto, porque se va transmitiendo de generación en generación, es como nosotros vamos a generar estas situaciones, ¿no? Entonces es algo que nosotros como mexicanos tenemos muy particularmente. Nuestras leyendas, nuestros mitos nos hacen ser particularmente ricos en estas situaciones, y por eso se ve reflejado en estas fechas, en Día de Muertos, ¿no? Entonces aquí es como que a través de estas situaciones de leyendas, de mitos, fue que nosotros fuimos desarrollando, fuimos creciendo en esta índole de nuestras leyendas o nuestros mitos al poner nuestra propia ofrenda, ¿no? Entonces aquí esta parte, como les decía, vamos a ir evolucionando. El tener una situación de poder explicar lo inexplicable va a generar leyendas o mitos, y de ahí vamos a ir generando lo que son ritos, y se llega a un momento que son las tradiciones, como ya les mencionaba, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? Entonces esas tradiciones van a ir evolucionando de acuerdo a cómo sean las características de cada región. No les puedo decir que es las mismas características o las mismas tradiciones que en el norte, en el centro o en el sur del país, porque al fin y al cabo todos tienen esas características diferentes. ¿Va que va? Entonces podemos decir que para los antiguos mexicanos, a lo mejor en el mundo prehispánico, muchos antes, esto es mucho antes de la conquista, antes que vinieran los españoles a América, pues ya tenían los antiguos mexicanos esta situación de ir generando estas tradiciones, estas situaciones que sean importantes. Va que va, ¿por qué esta situación de explicarles? Porque si se dan cuenta es, si se viene una situación arraigada de durante muchos siglos, ¿no? Entonces para poder explicar de toda esta parte de que se va evolucionando a través de las mismas tradiciones, ¿ok? Entonces, aquí antes de la conquista, obviamente, pues estos antiguos mexicanos o en nuestro mundo prehispánico, pues ya había esta situación de entorno, de ritos acerca de la muerte. El famoso Mictlán.
¿no? Entonces el Mictlán, al fin y al cabo, lo denominaban como el lugar de los muertos. Ahí era donde las personas que ya no estaban en esta trascendencia de vivos, pues se ubicaban en esta situación, ¿no? En este lugar de los muertos. Entonces ahí es donde mencionan que ahí es donde ya cuando estaban en esta concepción del Mictlán es cuando ya vivían, no, más bien que tenían una vida eterna, ¿no? Eso es lo que vamos a ir verificando a lo largo de esta situación, ¿va? Entonces, aquí también esta parte se menciona que cuestiones de acuerdo a la historia, que las personas que morían en automático por una muerte natural, en automático se volvían dioses. Bueno, eso es lo que les menciono, es una situación que antes era muy recurrente, ¿va? Entonces, se convertían en dioses y eso hacía que se viviera eternamente, ¿va? Entonces, por ejemplo, una persona que moría por muerte natural, en automático se convertía en dioses y se iban a Mictlán, o sea, al lugar de los muertos, ¿va? Entonces, y esto también era muy particularmente en las situaciones, en cuestiones de los guerreros. Los guerreros aztecas o los guerreros en las cuestiones prehispánicas se dicen que una persona que era guerrero y moría en batalla, en automático tenía una situación más privilegiada para poder llegar más rápido al Mictlán, porque era parte del sacrificio y era parte de esta convivencia para poder, o estas actividades para poder realizar o llegar al Mictlán, para vivir eternamente. Entonces, quien moría en una guerra, en una batalla, en automático, ellos mencionaban que ellos trascendían hacia ese Mictlán, hacia ese lugar de los muertos y para ser de la vida eterna. Entonces aquí muy particularmente en esa época pues obviamente no había ese término de cielo ni infierno ni de paraíso, simplemente era en un lugar para los muertos para vivir eternamente. Entonces durante tanto tiempo ellos empezaban a generar estas cuestiones para que más bien tenían que pasar por varios sitios para poder llegar al Mictlán. Para poder llegar al Mictlán tenía que hacer una trascendencia por lo menos de 4 años después de que falleció. Entonces ya después de estos 4 años las personas concebían que ya estaban en el Mictlán, que ya estaban en ese lugar de muertos y podían vivir eternamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí esta parte de este proceso también se lleva a cabo para poder realizar muchas alternativas para que ellos como seres que creían en esa trascendencia al más allá de la muerte, tenían que hacer ciertas características o ciertas actividades para poder trascender y tener esa vida eterna, ¿va? Entonces, aquí la cuestión es que pueden tener toda estas situaciones pertinentes, ¿no? Como les decía. Entonces, aquí para poder, como les decía, para poder llegar a lo que es el Mictlán, tenía que llevar a cabo o estar en esta parte de los nueve planos, de los nuevos planos que existían. Les explico más a profundidad, ya me revolví. Entonces decían que en Mictlán era una región de los muertos como tal. Entonces aquí este sitio mitológico es más allá que consistía en nueve planos que descendía bajo la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que ellos pensaban o lo que ellos creían, es que para tener esta parte y llegar a Mictlán tenías que pasar primero por esos 9 planos para poder llegar directamente al lugar de los muertos, ¿va? Y esto estaba dirigido bueno, más bien que estaba orientado hacia el norte. Ajá. Las personas que fallecían tenían que cumplir por ciertas situaciones, por ciertas pruebas que sean necesarias para cumplir esta parte del Mictlán. Ajá. Entonces, una de ellas era que tenía que morir con
morir con su amo, era para que al fin y al cabo los cruzara ese largo río. Eso es lo que hemos visto y hemos escuchado en varias vertientes, ¿no? Entonces, otra de las pruebas era que consistía en pasar entre dos montes que chocaban uno con el otro, y a través de esto también generaban que en esto atravesaran o pasaran con una culebra, y entre otros, les menciono, estas son ciertas pruebas que tenían que pasar para los 9 planos. Ajá. Y otra situación es dejar a otros en otro páramos, que estos son lugares fríos, lugares solitarios, en el cual tenían que, pues a lo mejor resistir con en esta soledad, con este frío. Ajá. Con otra prueba son los 9 callados, que son colinas o cerros, y que desafiaban con un fuerte viento, ¿no? Ajá. Y después de todo esto, al fin y al cabo, como les mencionaba, que el morir con su perro, ¿por qué? Porque al fin y al cabo tenían que pasar por un largo y extenso río, y el perro tenía, más bien el difunto tenía que estar arriba de su perro, y el perro es el que los tiene que pasar el río. Entonces todo esto era a lo largo de los primeros 4 años de fallecido, y todas estas pruebas tenían que ser pasadas en esos primeros 4 años, como les mencionaba. Entonces esas 9 pruebas o pasar en estos 9 planos, en esto se consistía a través de los 4 años siguientes. Entonces en esos 4 años siguientes tenían que trascender en esos procesos o en esas pruebas para poder llegar relativamente a lo que era el Mictlán, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de todos estos siglos, pues vienen las leyendas y siguen y siguen y siguen, ¿no? Entonces, por eso se menciona que es muy importante lo que era es cuidar a un perro, porque al fin y al cabo todos o algunas personas tienen esta parte, esa percepción de que si tú cuidas a un perro, al fin y al cabo cuando llegas a morir, ese animalito te va a poder llevar a cruzar ese río, ¿va? Y para poder llegar a esa trascendencia, a lo mejor que en este caso, como son en cuestiones prehispánicas, lo que es el Mictlán, ¿va? Entonces, y entonces les mencionaba esta parte del perro, ¿no? Entonces, el perro al fin y al cabo eh, va siempre a acompañar al difunto a esta parte del proceso, a cruzar el río. Ahí decían que para poder terminar su viaje, ese viaje al fin y al cabo tenían que presentarse ante los antiguos dioses, esos antiguos dioses que representaban la muerte, el tormento. Y se presentaba, ¿no? A lo mejor una de las principales diosas de la muerte, en este caso, es Mitacihuatl, perdón por la pronunciación, no sé cómo se pronuncia bien. Mitacihuatl era la señora de la muerte, entre otros dioses que estaban ahí en el Mictlán, que tenían que hacer la representación de todo esto. Entonces, si se dan cuenta, también esos dioses eran los que administraban todos estos seres de muerte. Y al fin y al cabo, la mitología, aquí dicen que en la mitología que en ese Mictlán pues no había ni ventanas, ni puertas, ni nada, ¿no? Entonces simplemente que los dioses eran los que administraban esta situación y veían todo lo que estaba pasando, y a lo mejor a dónde se dirigían estos seres, ¿no? Entonces, aquí al fin y al cabo se genera esta incertidumbre que es la vida misma ante la muerte, ¿no? Entonces, podemos decir que a lo largo de nuestra historia hay muchas situaciones, muchas tradiciones, ¿va? Entonces, aquí a una situación que se menciona en nuestro México antiguo es que Tezcatipotla, estos al fin y al cabo
eran otro dios, el dios de la noche, el que representaba la maldad, la incertidumbre. Decían que era el dios que era más temido, mucho más que la muerte, porque aquí era donde se representaba la maldad, esta parte de la incertidumbre, el que se le temía, el que hacía, al fin y al cabo, este es el dios que se le hacía el culto a la muerte. Entonces, también a través de esta trascendencia también tenía que hacer estas representaciones ante dioses, ante estas situaciones que todos generamos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre del morir, y antes, primero vivimos, después morimos, y qué pasa después de esa muerte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en nuestro México prehispánico, pues muchas situaciones mitológicas hacen esta trascendencia o estas situaciones importantes, ¿va? Entonces, todo esto, pues obviamente lo vamos conociendo a través, o lo fuimos conociendo a través de códices, leyendas, de mitos que se fueron generando de generación en generación. Ajá. Y al fin y al cabo, todo esto son acerca de los ritos que nosotros mismos hasta la actualidad vamos realizando, ¿va? Entonces, aquí también se dice que aquí hay una situación de, ¿cómo explicarles? De una lucha constante entre estos mismos dioses, a lo mejor entre Tezcatipotla y Quetzalcóatl, al fin y al cabo, que era el día y la noche, ante el frío y el calor, esta lucha por a lo mejor una lucha de poder que hacían ante las situaciones de los muertos, ¿no? De cómo morían, de cómo se generaban ante todas estas situaciones, ¿va? Entonces, por eso se decía que era una situación de ritos dualistas. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, estaban en esta lucha constante, el día, la noche, el frío, el calor, con estos dioses que proveían a los antiguos mexicanos, ¿va? Entonces, aquí también se visualizaba que estas deidades eran las más temidas, porque al fin y al cabo también como el jaguar, ¿no? El jaguar es una situación mitológica como poder, como esta situación de propia muerte, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta, en nuestro México antiguo también sigue en esta parte de este proceso de creer en nuestra situación de una vida eterna, ¿no? En que en todas estas culturas, si se dan cuenta, pues creen en esta parte de una vida eterna, una trascendencia más allá de la muerte, ¿no? Entonces todos estos ritos que venimos arrastrando, que venimos no arrastrando en el sentido de una situación negativa, sino una situación positiva, porque en la actualidad tenemos un país muy rico en tradiciones, muy rico en situaciones culturales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta a lo largo de todo esto, pues al fin y al cabo nuestros Méxicos prehispánicos, estos mexicanos, pues van creyendo en esta situación de la muerte, ¿no? Entonces, como a lo mejor, en este caso, a lo mejor los mexicas o los aztecas creían que a lo mejor siendo un guerrero y morir en esa batalla les generaba un valor muy importante para los que teníamos que trascender. En otros, si se recuerdan, a lo mejor en esta situación, cuando generaban esta situación de guerras, también, si se daban cuenta, a lo mejor esta es una cuestión que se dice en los libros, que creían que el universo estaba constituido por dos planos, que era el vertical y el horizontal, en el cual donde se unían estas situaciones era el ombligo y era una zona sagrada, y por eso ahí generaban a lo mejor sus templos, ¿no? En este caso, pues a lo mejor aquí podemos saber, aquí en México, a lo mejor en el Zócalo,
que ahí está el templo mayor, se puede decir que ahí es donde se unía estos dos planos, que eran el horizontal y el vertical, y ahí generaban sus situaciones sagradas, como es el templo mayor, ¿va? Entonces todo esto lo consideraban como tal, como sagrado. Entonces, ahí aquí también es una vertiente, si se dan cuenta, como esta parte del inframundo en los mexicas, en el inframundo, ¿no? Para poder llegar al Mictlán. Entonces, toda esta parte del inframundo era llegar al Mictlán, pero a través de que a lo mejor dentro de una de las tradiciones funerarias de lo que es esta parte de los mexicas, era poner una piedra verde en la boca del difunto, que esto tenía como representación el corazón mismo de la persona que ya falleció. Entonces, y ahí se depositaba dentro de un lienzo acabado de tejer, y que colocaban esta piedra para simbolizar lo que era el corazón. Y obviamente esta piedra tenía que ser entregada a los dioses durante el camino hacia el Mictlán. Este lienzo era cosido directamente al cadáver y atado con un petate, ¿va? Entonces, ¿qué es un petate? Pues es una situación que es tejida con palma, si no mal recuerdo, en el cual antiguamente ahí pues dormían las personas en nuestro México antiguo, y ahí mismo envolvían a la persona difunta para poderlo llevar a esta situación, poder llevar a cabo su camino hacia el Mictlán. Entonces, si se dan cuenta, todo a lo largo de tantos siglos hemos llevado todas estas situaciones pertinentes para poder tener una vida eterna. Como les mencionaba, los antiguos prehispánicos pues no conocían esta parte de infierno ni de este paraíso, simplemente conocían esta parte del inframundo o llegar al Mictlán para tener una vida eterna. Ahí es donde, entre otras vertientes, en nuestra época prehispánica, como les mencionaba, no tenían este concepto ni de cielo, ni de infierno, ni de paraíso, ni de lo que estabas bien, ni de lo que estabas mal. Simplemente tenían esta parte, situaciones de estos 9 planos que eran necesarios para llegar al Mictlán y llevar a cabo la vida eterna, ¿va? Entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, todo esto se va modificando de acuerdo a las situaciones que cada uno va teniendo, ¿va? Entonces, en los antiguos también, por ejemplo, podemos decir que también nuestro México antiguo, en otras culturas, también cuando un gobernante llegaba a morir, lo que hacían era sacrificar tanto niños o adolescentes para poder para que rápidamente ese gobernador podría llegar a Mictlán. Regularmente eso es lo que se hacía. En otras culturas ya sabemos que los sacrificios eran ante doncellas o ante mujeres muy hermosas para el sacrificio de la muerte y a lo mejor la situación de abundancia. Muchos hacían estos sacrificios de muerte para la abundancia, a lo mejor en las cosechas. También podemos decir que todo esto, si se dan cuenta, todo esto de sacrificios relativamente se hacía en aquella época de acuerdo a las cuestiones necesarias al terminar el ciclo de cosecha. A lo mejor cuando ya pues se podía el término de cosecha, esta parte de que ya se terminó la época de poder cosechar, de poder sembrar y tener lo necesario para otra época del año, se hacían los sacrificios como una situación de agradecimiento a los dioses por los que les dio, y también se hacían estos sacrificios para poder tener una ventaja de que los dioses les dieran mayor abundancia. Todo esto son situaciones, si se dan cuenta, que vamos teniendo a lo largo de nuestra cuestión de tradiciones en todas estas circunstancias que son muy muy importantes, ¿va? Entonces, a lo largo de la historia esto se va evolucionando. ¿Cómo va evolucionando? A través de que a lo mejor
Si se dan cuenta, cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta que el gobernar con el que tenga el poder más absoluto o que tenga mayor poder, empiezan los españoles a tener esta conquista o a asumir que ellos tienen mayor poder. Entonces, ¿qué hacen? Que a lo mejor relativamente los empiezan a tener esta situación de gobernatura a través de colocar iglesias o templos arriba de los que a lo mejor son las pirámides, y esto generó que a lo mejor los antiguos prehispánicos pues se hicieran que ellos ya no tenían ese poder y se hicieran conquistados por los españoles. Entonces, a lo largo de nuestra historia, si se dan cuenta, hay muchas cosas que podemos ir teniendo como mitos, como leyendas, pero al fin y al cabo todo va encaminado a este entorno que en estos días estamos festejando, ¿no? Que es el Día de Muertos, toda esta situación pertinente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una breve historia de cómo esto se va desarrollando, necesario para que nosotros en la actualidad sigamos teniendo nuestra actitud de tradición y de nuestras costumbres pertinentes en esta época, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya es un ligado de una situación tanto religiosa como prehispánica o de cultura. Las dos se unen, las dos empiezan a generar estos elementos necesarios para la ofrenda. Entonces, todo esto vamos a ir desarrollando necesariamente para que en la actualidad tengamos como es lo que es nuestra tradición, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, es una historia increíble cómo es que nosotros vamos teniendo esta descendencia de esta tradición, de estas costumbres, pero al fin y al cabo ya en la actualidad o en muchos países latinoamericanos vamos teniendo esta recopilación de una situación tanto religiosa como una situación prehispánica o de cultura, y los dos se fusionan para que nosotros, a lo mejor como mexicanos, tengamos esta importancia de esta tradición, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito de cuáles son los elementos a lo mejor no tan primordiales en una ofrenda, porque les puedo mencionar que todo depende de la región del país, cómo se va haciendo esta situación de cultura o de estos elementos en la ofrenda, ¿va? Entonces, la primera, al fin y al cabo, se supone que tenemos que colocar lo que es agua, ¿no? El agua, al fin y al cabo, simboliza la fuente de vida, esta parte de que ofrece a las ánimas que vienen a este mundo terrenal a visitarnos y pueda mitigar su sed por ese camino tan largo que vienen trayendo para llegar hasta este momento o a estos días, ¿va? Y que puedan fortalecer su regreso, ¿no? Así como que llegan, su agua es su fuente de vida, y cuando se retiran nuevamente de este plano puedan llegar a esa fortaleza, ¿no? Entonces, la sal. Si se dan cuenta, también se tiene que colocar lo que es la sal. La sal, al fin y al cabo, es un elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su ida y su vuelta hacia lo que es la trascendencia, ¿va? Las velas o las veladoras dicen que se utilizan para, al fin y al cabo, para poder tener esa luz, para poderlos guiar hacia la luz, guiar hacia donde se encuentran a lo mejor sus seres queridos, en este caso las personas que pongan ofrenda y pongan esa veladora y puedan saber que ahí es donde los están esperando, ¿va? Entonces, al fin y al cabo, es la luz de la esperanza, la fe que se tiene ante esta situación que están regresando las ánimas para visitarnos, ¿no? Y también poder alumbrar y puedan llegar a su destino, ¿no? De regreso, para poderlos iluminar a ese regreso, ¿va?
Entonces, también en ciertos lugares, dependiendo de la cantidad de velas o de veladoras, es la cantidad de los difuntos que se tengan. Si se dan cuenta, cada uno, cada veladora representa uno o cada uno de nuestros propios difuntos. A lo mejor pueden ser 10, 20, 5 o 1 o 2, pero al fin y al cabo cada uno, esos son sus cirios o cada uno son sus veladoras como el símbolo de cada uno que está regresando a este lugar. Y cómo va a regresar al lugar donde están, va a ser su luz de cada uno de ellos, ¿va? Lo que es el copalo, el incienso. Esto era ofrecido a los dioses en nuestro México antiguo, y aquí este es un elemento que simboliza como una oración o una alabanza. ¿Para qué? Para limpiar el lugar de los malos espíritus y para poder a lo mejor también guiar esta situación, ¿va? A llegar sus lugares, ¿va? Las flores, esto al fin y al cabo, si se dan cuenta, muy particularmente en estas fechas, son unas flores que se llaman cempasúchil, que es se puede decir como en el México antiguo les decían que era un rayito de sol, representando también la luz a través de las flores, que es la luz del sol. Estas, pues al fin y al cabo, adornan y aromatizan lo que son las ofrendas, ¿va? Aquí acompañan a las ánimas de los niños que a lo mejor no nacieron o que murieron muy tempranamente. Aquí también se acostumbra en ciertos lugares a hacer los caminos de esta flor. Esto al fin y al cabo genera esta parte de guiar al difunto en su campo santo o en el campo, para que ellos sepan dónde se encuentran, ¿no? Dónde se encuentra en su camino de regreso o su camino hacia el lugar de su propia familia que está haciendo lo que son sus ofrendas, ¿va? Entonces, al fin y al cabo, los indígenas o nuestro México prehispánico creía que el cempasúchil era una planta curativa. Ahora pues actualmente solamente sirve para adornar, pues cada quien sepa, a lo mejor se sabe que pues también la flor, al fin y al cabo hay flores o plantas muy que son curativas. Al fin y al cabo esto depende de cada una de las creencias, no puedo decir específicamente si lo es, no lo es, porque cada situación, cada región tiene su parte de esta cultura, ¿no? Entonces también otra parte es el pan. Al fin y al cabo el pan es en nuestra parte ya religiosa, es la representación de Cristo. Entonces elaborado de diferentes formas, como les mencionaba. Al fin y al cabo esta situación es una situación ya complementaria, porque al fin y al cabo es una situación tanto religiosa como cultural. Entonces aquí son todo esto lo que vamos a ir generando, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, pues cada uno se va a ir colocando de acuerdo a la región, de acuerdo a los elementos se van colocando a la región, porque hay lugares que colocan también la fotografía de cada una de las personas que ya fallecieron, de sus seres queridos, como esta parte de esa representación, que vengan a hacer esta convivencia, ¿no? A lo mejor hay muchos que les ponen a lo mejor su comida favorita, el mole, arroz, tamales, cada uno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada uno se representa, como yo les puedo compartir, ¿no? En casa de mamá, a lo mejor el día primero se hacen unos tamales específicamente para las ánimas de los niños. Mi madre me menciona que ella tira ahí una tradición de una zona, que a ella les decían que era los tamales de chalita, así se les dicen, que es calabaza con mole verde. Entonces, pero eso era para que las ánimas de los niños podrían comer ese tipo de tamales, ¿no? Entonces eso es lo que yo les puedo mencionar. Y el día 2 a lo mejor ya se hacen tamales verdes, se hacen tamales de mole. ¿Por qué? Porque eso ya son para los adultos que puedan comer una situación a lo mejor picosa. Entonces es como les menciona, de acuerdo a lo que es en cada región de cada país.
a lo mejor muchos se hacen esta parte de hacer su ofrenda escalonada. Aquí también es una situación a lo mejor religiosa porque representa la trilogía entre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros las representan de diferente manera. Entonces, al fin y al cabo, esta situación es meramente cultural y religiosa. Se hace esta empalmar, ¿no? Todos estos empalmantos que se van generando para una dualidad necesaria para que nuestra cultura vaya siendo más y más satisfactoria o que crezca más. Entonces, todos estos elementos que yo les menciono tienen unas características pertinentes de acuerdo a cada región. Entonces hay ofrendas o hay altares que también ponen imágenes de lo que son Jesucristo, de lo que es la Virgen, de varios santos, ¿va? Entonces, al fin y al cabo es la representación tanto religiosa como cultural. Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos un país muy rico en estas vertientes culturales y tradicionales. Entonces, aquí depende de nosotros cómo queramos visualizar este sentido de la muerte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también fuimos evolucionando en este sentido, porque en esta época es donde a lo mejor relativamente tanto le tenemos miedo a la muerte como también nos reímos de ella. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a lo largo de los siglos también fue evolucionando y se fueron haciendo situaciones literarias, como son la tradición de realizar lo que son las calaveritas, ¿no? Hacer estas rimas pertinentes a lo mejor con el nombre de alguien, con características de alguien, pero a lo largo de la historia se va evolucionando, vamos teniendo estas situaciones tradicionales, ¿no? Entonces tenemos esta parte de este temor ante la muerte porque la mayoría pues no queremos morir, quisiéramos tener esta vertiente, pero también en esta época es donde nosotros nos reímos de la muerte a través de este sentido humorístico que tenemos, estas características que tenemos nosotros como mexicanos de burlarnos de la misma muerte a través de calaveritas, a través de ciertas frases célebres, ¿no? Entonces, estas frases célebres, ¿no? Que se la llevó la huesuda, ¿no? O ya colgó los tenis. Son características muy particulares de a lo mejor de los mexicanos que tenemos en esta situación. Pero si se dan cuenta, al fin y al cabo tenemos esta evolución acerca de la terminología de la muerte, de cómo nosotros visualizamos la muerte, ¿va? Entonces, todo esto va a generar una situación pertinente para que nosotros tengamos nuestra tradición o nuestras costumbres debidamente a cada uno, ¿va? Entonces, como les decía, depende de cada región, depende de cada uno que a nosotros nos enseñaron de acuerdo a cómo se fue transmitiendo de generación en generación. Va que va. Entonces, bueno, chicos, de mi parte sería sería todo. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado mucho este tema y pues estamos al pendiente de sus comentarios, de las cosas que pueden ser viables, que no pueden ser viables. Todo aquí es respetable, ¿va? Entonces les agradezco mucho su atención, muchas gracias por escucharme, por hacer este video. Les agradecería mucho que le echen muchos likes para poder tener esta reproducción de este video y podamos tener más audiencia a estos temas, ¿no? Entonces les agradezco mucho, chicos, nos estamos viendo la siguiente semana, cuídense mucho.